Hola, hoy vamos a ver cómo se aplica lo que vimos la vez pasada sobre formas diferenciales para un caso particular físico importante y muy bonito que son las ecuaciones de Maxwell. Entonces lo que vamos a ver es cómo aplicar esto y vamos a arrancar pensando en el espacio tridimensional. Allí lo que vamos a pensar es que el campo eléctrico y el potencial vectorial son formas, son vectores. De tal manera que entonces yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo explícitamente esta suma para que quede un poco más claro cómo es que estoy escribiendo las cosas ahora a la forma diferencial. Entonces si yo tengo esto, quiere decir que el campo magnético tiene que ser una de dos formas, porque viene del rotacional de A. Recordemos que habíamos dicho que la derivada exterior va a ser el rotacional de un vector. De manera que si yo saco la derivada exterior de este, me va a dar una dos forma, que es precisamente el campo magnético. Ahora, de ahí es automático que se satisface esta relación. Porque habíamos dicho que la derivada exterior era nilpotente, o sea, si yo la aplicaba por segunda vez, me da 0. Y aquí identifico lo que habíamos llamado la divergencia. Cuando yo aplicaba la derivada exterior sobre unas dos formas, me daba la divergencia. Efectivamente, aquí lo que estoy encontrando es la ley de Gauss para el magnetismo. Entonces encontramos nuestra primera ecuación de Maxwell en términos de formas diferenciales. Ahora, si habíamos dicho que las derivadas exteriores actuando sobre formas me dan rotacionales, entonces la ecuación de Faraday, que se escribe de esta manera, ahora expresando de una vez el campo magnético como el rotacional del campo del potencial vectorial, lo puedo escribir inmediatamente como la derivada exterior actuando sobre E y sobre la derivada temporal de A. Y esa es precisamente la ecuación de Faraday en el lenguaje de formas diferenciales. Entonces simplemente estoy utilizando las cosas que habíamos dicho la vez pasada. Derivadas exteriores sobre formas me dan rotacionales. Ahora, si se dan cuenta, aquí lo que estoy diciendo es que aplicar esta derivada exterior sobre esta combinación de formas me da 0. Y eso nos indica que entonces yo puedo solucionar esa ecuación pidiendo que lo que está aquí adentro sea una forma exacta. Porque cuando la multiplico otra vez, cuando la aplico nuevamente la derivada exterior, me da 0. Efectivamente, si yo pido que sea una forma exacta, entonces estoy encontrando esta relación donde aquí identifico una 0 forma que va a ser el potencial escalar. Yo pude haber hecho la situación al revés. Por ejemplo, yo pude haber impuesto esta ecuación y de ahí puedo decir que localmente al menos, entonces B tiene que ser exacta. Algo parecido es lo que estoy haciendo aquí. Tengo esto y de ahí tengo que la solución, al menos localmente, está dada porque la forma que está ahí adentro es exacta. Entonces hemos encontrado las dos ecuaciones homogéneas de Maxwell. Fue fácil, ¿cierto? Y bonito. Fíjense cómo queda de elegante. ¿Qué pasa con las inhomogéneas? O sea, donde aparecen las fuentes. Bien, para esto tenemos que elaborar un poco y entonces aprovechamos para ilustrar algunas cosas que se introdujeron la vez pasada. Entonces empecemos con la ley de Gauss para el campo eléctrico. Aquí la volví a escribir, la estoy escribiendo con las unidades gaussianas que son, digamos, las más convenientes para trabajar acá. ¿Qué pasa? Yo quiero tener una divergencia, pero como habíamos introducido la divergencia, teníamos que actuar la derivada exterior sobre dos formas. Así que no voy a poder simplemente aplicar la derivada exterior sobre el campo eléctrico. De hecho, veíamos que me va a dar un rotacional. Entonces lo que voy a hacer es primero ir a hacer
obtener una dos forma y ya sabemos cómo. La dualidad de Hodge en 3 dimensiones me relaciona las 1 formas con las 2 formas y eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy sacando el dual estrella de E, que lo escribo aquí explícitamente. Entonces recordemos cómo era E originalmente y el dual estrella va a quedar aquí con 1, 2, 3, 2, 3, aquí me faltó un amigo, el 1 y finalmente 3, 1, 2. Entonces pueden verificar que efectivamente eso satisface lo que, como habíamos definido, el dual estrella. Entonces de esta manera pasamos de una forma a una dos forma y ahora sí ya podemos sacar una divergencia. Esa divergencia es simplemente actuar con la derivada exterior, la vez pasada lo mostrábamos. Ahora esa derivada exterior lo que hace es derivar esta primera componente con respecto a la coordenada 1 e incluir un dx1 con su cuña. Ahora viene aquí. Aquí la única que le queda es derivar con respecto a x2 porque aquí no hay x2. No puedo derivar con x1 porque ya está x1 y de x1 cuña de x1 me da 0. ¿Sí? Entonces la única opción, por ejemplo, vuelvo acá, la única opción para derivar acá es que derivemos con respecto a dx1 porque este producto no es 0. Si aquí apareciera dx2, este producto sería 0 o de x3 también sería 0. El único es este. Aquí entonces el único es de x2 que puede aparecer porque no aparece originalmente y en el último, el único que no aparece es x3, entonces tengo que derivar con respecto a x3. Y este es la expresión para la divergencia, simplemente para la derivada exterior actuando sobre este. Ahora esto se puede simplificar, por ejemplo, yo puedo pasar este y pego 2 saltos, cuando pego 1 tengo un menos, recuerden que es antisimétrico, y vuelvo y salto, tengo un más. Así que este se convierte exactamente en este. Y este lo que tengo que hacer es pegar el salto de este en esta dirección. Entonces déjenme, más bien lo dejo explícito. Entonces aquí lo que él está haciendo es pegar el brinco acá. ¿Y cómo queda? Da 2 pasos, da 2 menos 1, da más. Y pegar aquí, brinco aquí y me da un más en ambos casos. Así que esos 3 términos tienen exactamente el mismo factor y los puedo acomodar, agrupar así. Donde veo ya la divergencia ahí explícita. Lo estoy haciendo un poquito más despacio de lo que estábamos haciendo la vez pasada. Bien, entonces ya tengo la divergencia, pero el problema es que tengo una 3 forma. Mientras que yo quisiera asociar a la densidad de carga a un escalar, a la 0 forma. Así que vuelvo y aplico, ahora quiero ir de 3 a 0, y vuelvo a aplico el hecho que en 3 dimensiones puedo ir de 3 formas a 0 formas, y en particular el estrella, el dual de este producto, es el escalar 1. O sea que estoy encontrando que el dual de la derivada exterior del dual de X, del campo eléctrico de E es precisamente la divergencia de E. Y eso ya lo podemos igualar a un escalar. Eso ya es una 0 forma y obtenemos entonces la otra ecuación de Maxwell, la de Gauss para el campo eléctrico. Muy similar para el caso del campo magnético. Entonces, lo que yo quiero obtener es, aquí la estoy volviendo a escribir en unidades gaussianas, y ¿qué es lo que tengo? Entonces tengo algo igualado a un vector, a una 1 forma. Seguramente lo tenemos que escribir igualado a una 1 forma. Ahora, tengo un problema aquí porque yo quiero escribir el rotacional del campo magnético. El campo magnético dijimos que era una 2 forma. Así que lo primero que voy a hacer es, habíamos encontrado que para obtener rotacionales lo que tengo que hacer es derivadas exteriores sobre 1 formas. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a transformar o hacer el dual del campo magnético utilizando nuevamente mi estrella de Hodge.
que me dice que el campo magnético va a quedar de esta manera. Y ahí ya puedo encontrar un rotacional. Entonces, tengo una forma. Cuando calculo la derivada exterior, encuentro esto ya lo habíamos escrito la vez pasada, donde nuevamente voy a tener aquí, por ejemplo, tengo que apenas derive con respecto a x2, entonces tengo que encontrar una antisimetría. Cuando aquí derive con respecto a x1, tengo que encontrar una antisimetría. Al final estos dos términos, cuando deriva aquí con respecto a x2 y cuando deriva aquí con respecto a x1, se van a combinar así. Aquí, por ejemplo, no puedo derivar con respecto a x1, porque el término de x1 cuña de x1 es 0 por antisimetría, ¿cierto? Entonces, este término solamente lo voy a poder derivar con respecto a x2 y a x3. Efectivamente aparece aquí y va a aparecer acá, ¿sí? Derivado con respecto aquí. Aquí a x2 y aquí a x3. Esos dos términos. Lo mismo para el resto. Ahora, hemos logrado obtener algo que tenga las componentes del rotacional, pero es una dos forma. Y yo en algún momento quiero igualarla a una forma. Así que vuelvo y utilizo la estrella de Hodge para ir de dos formas a una formas, aprovechando que estoy en 3 dimensiones. Y la estrella de Hodge sobre esto efectivamente me da, entonces nuevamente aquí, por ejemplo, este término, aquí no aparece x1, aquí aparece x1, ¿cierto? De x2, de x3, aquí este es el que aparece con dx1, este que aparece con dx2 es el que no estaba con dx2 acá. Y este que aparece con x3 es el que no contaba con dx3. Y ahora sí tenemos una forma, que la voy a aparear con la otra forma en la derivada temporal que necesito y la igualo a la forma que me va a representar a la densidad de corriente. Y de esta manera entonces tenemos una expresión elegante de las ecuaciones de Maxwell pensando en 3D. Pero hemos hecho todo un camino hasta acá para pensar en los campos como elementos del espacio Minkowski, 4D. ¿Cómo será? Ahora que estamos trabajando en 4 dimensiones, tenemos que considerar el tiempo, que lo voy a denotar como la coordenada 0, como hemos venido haciendo. Y voy a abordar el problema de las ecuaciones homogéneas de manera inversa. Ya vamos a ver cómo es. Voy a suponer una solución y vamos a ver que efectivamente resulta como yo quiero hacer, representar las ecuaciones de Maxwell. Entonces voy a suponer que existe una forma que ahora va a tener 4 componentes. Aquí está de manera implícita las componentes y aquí de manera explícita donde tenemos que interpretar las componentes espaciales y la componente temporal. Ya vamos a ver que tienen que verse como los potenciales, vectorial y escalar. Ahora, de esa forma puedo definir una dos forma utilizando la derivada exterior, que al venir de una forma, de esa manera es una forma exacta. Y al ser exacta, entonces es cerrada. Ahora veremos cómo interpretar esta ecuación, que va a ser precisamente las ecuaciones de Maxwell homogéneas en el formalismo de formas diferenciales en 4 dimensiones. Pero antes de ir allá, quiero notar que efectivamente yo puedo también tener en el lenguaje de formas cosas tan relevantes como la libertad de calibre. Si yo cambio el potencial vectorial y lo cambio por una forma exacta, yo sé que esta parte, al ser exacta, es cerrada. Yo sé que esta parte no va a afectar la definición de f. Entonces ese f, que va a ser el que va a jugar el papel de los campos electromagnéticos, va a ser invariante bajo este cambio. Y ahí es donde viene la libertad de calibre. Ahora sí veamos que efectivamente f puede ser interpretada así si pensamos en la forma como los potenciales.
Lo que voy a hacer es sacar la derivada exacta de la derivada exterior, perdón, aquí no es f, sino a. Tengo un problema. Entonces aquí es a. Voy a hablar de la derivada exterior de f, de a, perdón. ¿Qué sucede? Que aquí tengo que considerar que no voy a poder derivar esta componente con respecto al tiempo, porque aquí tiene que venir un producto con el dx0. Pero como dx0, producto exterior con dx0 es 0, solamente voy a poder derivar con respecto a las coordenadas espaciales, que eso es lo que tengo acá. ¿Sí? Solo puedo derivar con respecto a las coordenadas espaciales con i notando 1, 2 y 3. Por el contrario, aquí, en estas partes espaciales, yo puedo derivar, primero, con respecto al tiempo, no hay ningún problema porque en ninguna aparece el dx0. Y aquí he dejado implícita la sumatoria sobre i. Pero también puedo derivar con respecto a coordenadas espaciales que no aparezcan. Por ejemplo, aquí yo puedo derivar con respecto a x2 y a x3. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Cierto? Entonces derivo con respecto a una y la otra es la que está apareciendo. Fíjense que con esta notación no hay problema en que se esté repitiendo que i y j sean lo mismo porque esos términos van a ser nulos. ¿Cierto? Debido a la antisimetría del producto cuña. Hasta ahí no se ve muy bien cuáles son las componentes de f. Voy a arreglarlo un poco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que todo, me doy cuenta que estos dos términos se pueden escribir de una misma manera. Aquí tengo un problema también. Aquí tengo un menos. Entonces, si se dan cuenta, este menos sale precisamente porque aquí yo he invertido estos dos y aparece 0i. Mientras que aquí aparece 0i, entonces no los he cambiado, aquí sí los he invertido, entonces aparece un menos. Entonces esos dos los he agrupado. Por este lado, lo que voy a hacer es, lo que les había comentado, voy a hacerlo, digamos, explícito. Si i y j son iguales, van a ser 0 y entonces les he sumado, he dividido este término en 2 y a 1 lo he puesto con el menos cuando intercambio i con j. Entonces se puede mostrar que efectivamente este término es igualito a este debido a la antisimetría del producto cuña. Bien, todavía no estamos. Ahora lo que voy a identificar es que puedo escribir esto que está aquí en términos de las derivadas de 0, 1, 2, 3 y las componentes 0, 1, 2, 3 de a, de la siguiente manera. Donde hago algo parecido a lo que hice de acá a acá. ¿Qué sucede? Que eso que estoy viendo ahí es que la dos forma que estoy obteniendo por acá tiene unas componentes dadas por estas derivadas. Y si vamos por allá al capítulo de Lagrangiano del campo electromagnético, vemos que él es efectivamente el campo de fuerza o el campo electromagnético. Entonces lo podemos escribir en términos efectivamente de los campos electromagnéticos. Uno puede demostrar que entonces esto se puede escribir, aquí lo voy a escribir de una vez de la siguiente manera, se puede escribir como una combinación del campo magnético, entonces hay que tener en cuenta porque hay que tener un poco de cuidado porque este es tridimensional, del campo eléctrico, que también hay que tener cuidado porque este es 3D, ¿cierto? Entonces esta es una 2 forma en 3 dimensiones, este es 1 forma en 3 dimensiones, y para hacer una 2 forma, entonces aquí lo que tengo que incluir es un dx0. Entonces vemos que efectivamente, si yo interpreto a estas componentes como los potenciales electrostático y vectorial, entonces obtengo que F representa los campos electromagnéticos.
Entonces ya estamos convencidos de eso, veamos qué me representa esta ecuación. Esa ecuación, lo que tengo que hacer es nuevamente calcular la derivada exterior. Entonces, tomemos esto que tengo acá, y apliquemos lo que sabemos de derivada exterior. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a derivar con respecto a B, no puedo derivar, voy a derivar con respecto al tiempo, que no aparece. Recuerden que la definición de B tenía solamente X componentes espaciales, entonces voy a poder derivar con respecto al tiempo. Aquí lo he escrito explícitamente, todas las derivadas con respecto al tiempo de las componentes del campo magnético, pero también puedo derivar con respecto a coordenadas que no aparecían en la diferencial. Entonces originalmente aparecían 2 y 3, ahora voy a poder derivar con respecto a 1. Originalmente aparecían 3 y 1, entonces puedo derivar con respecto a 2. Originalmente aparecían 1 y 2, entonces puedo derivar con respecto a 3. Entonces ahí están ya todas las primeras derivadas exteriores de B. ¿Qué sucede si yo derivo ahora esta parte? Si se dan cuenta, aquí ya aparece de x0, entonces yo no voy a poder derivar con respecto al tiempo. Y ahí es lo que estoy poniendo. Entonces derivo con respecto a 2, en la parte que no aparece 2, en la parte que no aparece 3 también puedo derivar. Nuevamente, entonces puedo derivar con respecto a 1, donde no aparezca x1, y así. Entonces puedo derivar con respecto a 3, donde no aparezca x3. Aquí derivo respecto a x1, donde no aparecía x1. Derivo con respecto a x2, donde no aparecía x2. Y así entonces he completado todas las derivadas que podía aplicar sobre estas dos formas. Y ahí lo puedo agrupar. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar los términos que tengan 0, de x0, de x2 y de x3. El primero que vemos es de x0, de x2, de x3. Acá aparece. Busquemos otro. Acá aparece de x0, de x3, de x2. Ahora este x0 puede pegar el brinco 2 veces y como en cada brinco tiene un -1, vuelve y me entrega un más, que es el que está acá. Busquemos otro. Acá está. Entonces, si se dan cuenta, entonces a este pega 2 brincos, me da un más, pero este tiene que volver a pasar para allá, me da un menos, que es este menos que está acá. Perdón, este. Y así, entonces puedo agrupar todos los términos en factores de x0, de x2, de x3, de x0, de x1, de x3, de x0, de x1, de x2. Y aquí aparece otro de x1, de x2, de x3, que no aparecen términos con de x0, que son precisamente los primeros, los segundos que aparecen aquí en esta segunda renglón, que me van a dar la divergencia de B. Entonces vemos que efectivamente las componentes de esta 3 forma son la divergencia del campo magnético igualada a 0 me da la ley de Gauss para el campo magnético. Y las otras componentes de esa 3 forma van a ser derivadas temporales del campo magnético y rotacionales del campo eléctrico. Ley de Faraday. De tal manera que mostramos que efectivamente este me está entregando las leyes de Maxwell homogéneas. Para las leyes de Maxwell inhomogéneas, en cambio, entonces si se dieron cuenta, lo que hice fue al revés. No planteé las ecuaciones y deduje la expresión en formas diferenciales, sino planteé que esta era la ecuación y vi que efectivamente al final la ecuación me representaba las ecuaciones de Maxwell. Para las ecuaciones inhomogéneas, en cambio, voy a seguir un camino muy parecido a lo que hicimos en 3D. De primeras, voy a aplicar la estrella de Hodge, que en este caso, como estoy en 4 dimensiones, lo que hace es tomar 2 formas y me entrega también una 2 formas, porque son duales en 4 dimensiones. Y aquí lo estoy haciendo explícitamente, me faltaron las... Aquí tengo 2, 3. Aquí lo que quiero es mostrar cómo es el dual de F. Y en particular
mostrar cuál es el dual de estas componentes, que son las que voy a necesitar para calcular el dual de f. Entonces, aquí lo que aparece son 2, 3, y anoté 2, 2, Dios. 2, 3. Entonces, este 2 porque estamos con una 2 forma. Y entonces aquí aparece 2, 3 de estos dos, y aquí las dos que no aparecían en los términos de arriba. Si se dan cuenta, como aquí teníamos 2, 3, aquí tengo 1, 1, 0 o 0, 1. Y aquí tendría que sumar este con este, y eso es lo que estoy haciendo, escribiéndolo explícitamente. Ahora, esta señora es antisimétrica, entonces puedo voltear este, en particular voy a voltear este, pero cuando yo lo volteo y volteo simultáneamente el producto exterior, el signo vuelve a ser el mismo. Así que estos dos términos al final van a ser exactamente el mismo. Y estos dos términos de arriba, esos dos índices de arriba, los puedo bajar utilizando la métrica. Aquí estoy suponiendo que estoy en Minkowski. Así que bajar la métrica es utilizar la métrica que nuestra convención es 1, menos 1, menos 1, menos 1. O sea, cuando bajo el 2 me entrega un menos 1, cuando bajo el 3 me entrega otro menos 1, o sea, tengo un más 1 en total. Y aquí, no sé por qué escribí 1, 2, 3, es 0, 1, 2, 3. Y en nuestra convención esa es 1. Este es 1. De tal manera que obtengo ese x0 de x1. Entonces, nuevamente, lo que hice fue plantear explícitamente la dualidad, escribir estos dos términos como uno mismo y bajar estos dos términos. Faltaría una cosa que es mandar este 0 hasta allá y este 1 de segundo y 2, 3. Al final se reduce a esto. Bien, teniendo esta idea para todas las componentes de f, entonces yo puedo calcular el dual de f, que tiene estas componentes. Ustedes lo pueden verificar. De tal manera que entonces vemos que este dual se puede escribir de manera análoga a lo que teníamos para f, donde pues este e lo puedo extraer de b, ¿sí? O sea, yo puedo pasar este para este lado y escribirlo como si fuera el papel del campo eléctrico con un signo menos, ¿cierto? Porque cuando yo lo paso para este lado va a haber un cambio en el producto exterior, entonces viene un menos. Y a este E lo puedo interpretar como un B moño, de tal manera que aparezca igual que acá. ¿Sí? Entonces esos serían los campos duales, los campos electromagnéticos duales, que es intercambiar B con E y tener un signo menos en algún caso. Si se dan cuenta, este es el F moño que en algún momento habíamos descrito, que podía introducirse también en el lagrangiano para extender el lagrangiano de Maxwell. En todo caso es que ya hicimos este primer paso que hicimos también en 3D y quisiéramos tener derivadas, porque hasta ahora no aparecen las derivadas de los campos. Para eso entonces utilizamos la derivada exterior, que me va a dar una 3 forma. Y no la voy a hacer porque ya que dijimos que f se podía escribir así, pues lo que voy a obtener de la derivada exterior es lo mismo, pero cambian aquí. Donde aparecen los b aparecen b moños y donde aparecen los e aparecen e moños. Exactamente lo mismo. O sea, es intercambiar b's con campos eléctricos, un signo menos, y cambiar e's con b's. ¿Qué sucede hasta acá? Bien, chévere, ya tenemos divergencias del campo eléctrico, en este caso, y rotacionales del campo magnético, que es lo que aparece precisamente en las ecuaciones inhomogéneas. Pero las fuentes van a ser una unoforma. Vamos a escribir las fuentes como una unoforma de tal manera que contengan en la componente temporal la densidad de carga y en las componentes espaciales la densidad de corriente. Así que tengo que ir de una 3 forma a una 1 forma. ¿Qué es lo que hago? Utilizo la dualidad otra vez de Hodge, que me manda de 3 formas a 1 formas. Y aquí escribo explícitamente lo que está sucediendo en esa dualidad. Entonces voy a hacer la dualidad de estos señores que están aquí y
lo estoy haciendo explícitamente. Entonces nuevamente 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí tengo la suma explícita. Ahora, el único que puede aparecer aquí es 0, porque precisamente es el que no está apareciendo aquí arriba. Voy a tener un 0 de x0. Si se dan cuenta, puedo bajar todos estos tres índices, que me va a dar un menos. Y cuando el 0 salte, haga 3 pasos, entrega otro menos. De manera que aquí me da más. Lo mismo para este término. Entonces aquí 0, 1, 2, 3. Aquí entonces el único que puede aparecer es el 2. Pero entonces cuando baje estos 3 me aparece un más. Y sí, aparece. Bajo este me da un más, bajo este un menos, bajo este me da también otro menos, o sea, quedo con más. Y después el 2 tiene que saltar el 3 para tener nuevamente el 0, 1, 2, 3. Y ese me entrega un menos. Entonces con estos dos ejemplos, ustedes pueden realizar el resto para encontrar que efectivamente las componentes, aquí se me ha borrado un poco, las componentes del dual de la derivada exterior de f moño, que no lo puse aquí, entonces este señor es f moño, no lo había escrito, igualadas con esta uniforme me entregan las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas con fuentes. Entonces vemos que al principio es un poco enredado, pero al final es increíblemente compacto. ¿Por qué? Tengo exactamente lo mismo que habíamos hecho alguna vez de manera covariante utilizando las ecuaciones de Euler y Lagrange con sistemas continuos, pero aquí no hay índices, por ejemplo. ¿Sí? Está completamente explícito aquí y no he necesitado los índices. Lo mismo acá. O sea que es incluso mucho más económico de lo que habíamos hecho ya. Entonces con este ejemplo espero hayamos aterrizado un poco el formalismo de las formas diferenciales. Algo que nos falta por discutir es un poco cómo incluir este formalismo en las integrales, que nos va a permitir, por ejemplo, escribir también densidades lagrangianas. Y eso lo haremos la próxima vez. Hasta luego.